de inspiración, hermano. Grabando. 7 minutos de inspiración, Daniel. Tira, hermano. Entonces, Resume en 30 segundos. Tenemos que estudiar la Biblia. Si nosotros no nos remitimos al texto bíblico, nos vamos a seguir enredando, nos vamos a seguir dejando llevar por los pensamientos de aquellos que no tienen amor por la verdad. Que como lo dice el apóstol Pablo, que con avidez, o sea, con astucia, con demasiada inteligencia, utilizan las artimañas del error. ¿Para qué? Para dañarnos a nosotros, para arrastrar tras sí las ovejas, la grey del Señor. Es por eso, mis hermanos, o sea, yo no quiero ponerles, cuando yo les digo, mire, lean este texto, lean esta carta, yo no es porque, ay, no, pues no tengo nada que hacer, digamos, a ellos que lo lean, no. Sino que cuando estamos estudiando temas como estos, qué bueno es saber qué dice el texto de la Biblia, qué dice en su contexto, qué estaba diciendo el autor. Vení, qué era lo que estaba pasando allí para que Pablo estuviera diciendo eso, para que Juan estuviera diciendo eso. Si nosotros estuviéramos más empapados de eso, pregunto, ¿qué creen ustedes? Si nosotros estuviéramos más empapados de lo que estaba pasando en tiempos del apóstol Juan cuando escribe sus 3 cartas, quizás estaríamos hoy viendo la necesidad de estudiar un tema como este. O la tendríamos un poquitico más clara y ya, bueno, este principio está aquí y el principio opuesto es este, y aquí es donde nosotros tenemos que estar y seguir dando la batalla y para adelante. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos escenarios sería? ¿El que tenemos o el que debería ser? El imaginario. ¿Qué cree Beatriz? Pues no tendríamos necesidad de estar estudiando esto porque es muy importante tener ese conocimiento. Y nosotros, en serio que hoy estuve yo escuchando y leyendo y de verdad que nosotros nos hace falta mucho meternos más con las cosas de Dios. Exactamente. Entonces, es una invitación. Voy a compartir por acá la pantalla para que miremos entonces la presentación. Todavía hoy no voy a entrar al texto, ¿cierto? Pero entonces, acá fue donde nos quedamos el martes, si mi memoria no me falla, antes de pasar a la interpretación de los textos, miremos algunas características generales de las cartas de Juan. Primero, el estilo literario de Primera de Juan es un estilo repetitivo. Los diversos temas, luego de una exposición inicial, 1:5 a 2:29, reaparecen por segunda vez en 3:1 a 4:6 y por tercera vez en 4:7 al 5 al 12, ya sea separadamente o entrelazados. Segundo, esta insistencia en los elementos temáticos viene a arrojar luz sobre algo que pertenece a los propios motivos básicos del escrito, que no son otros que la inquietud del autor ante la presencia de ciertos elementos extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes. Entonces vamos a ubicarnos, lo que quiero que hagamos es que nos estemos ubicando en el contexto del texto de las cartas de Juan. Por eso les pido el favor de que lo leyeran, los animo a que lo lean. Levanten la mano todos los que en algún momento de su vida han sido o fueron hijos, o son hijos. ¿Todos? No, yo veo que algunos no levantaron la mano, me imagino que ellos no. Yo supongo, ¿cierto? Ok. Recordemos a nuestras madres. Yo tengo la mía aquí al lado, entonces no puedo hablar muy duro, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros como hijos y lo que a su vez nuestros hijos nos dicen a nosotros y lo que nuestros nietos, los que tienen nietos, lo dicen de sus padres? Es que mi mamá, es que mi papá echan mucha Cantaleta. ¿mucha qué? Cantaleta. Mucha carreta, mucha cantaleta. ¿Y a qué llamamos cantaleta? ¿A qué llamamos carreta? A los regaños. Pero los regaños van a acompañar. Pero son consejos, o sea, que lo que nos repiten una y otra vez. Exactamente. Por eso
Por eso nosotros lo llamamos cantaleta. ¿Por qué? Porque es la repetición. No haga, no haga. No haga para ojo que le con vaya eso. bien. No haga para que le vaya Ya, bien. Ferni, no se haga detrás no te hagas detrás del arco, hacerte en el otro lado. No, ella Para que le no. vaya ella- bien. La repetición de la repetidera. La repetición. A ver, ¿y por qué tiene que haber, por qué nos daban esa repetición? ¿Qué creen ustedes? Para que les fuera bien, por el bien de ellos, por el bien de uno, para que les vaya bien. ¿Cierto? Lo que pasa es que uno no entiende muchas cosas Hasta que está de bien. los padres hasta que tiene sus propios hijos. Hasta que no metió las de andar. No, cuando uno tiene sus propios hijos, es cuando uno empieza. Sí, hay una cosa que es muy paradójica en la cultura latina, especialmente, yo no sé en la cultura norteamericana, pero pues todos nosotros somos latinos, y es que nuestros padres fueron severos con nosotros, pero con nuestros hijos, con los nietos, son la mata del cariño, la comprensión. Sí, sí. Pues yo a veces veo a mi mamá y no, pero es que hay que ser paciente con las niñas. Ay, no, es que vea. No hable así yo. Carajo, y a mí me daban con un palo. A mí por menos me pegaban. ¿Qué pasó? ¿A qué hora me la cambiaron? Pues, todo contento porque, ¿cierto? Pero esa repetición es lo que Juan hace. Y Juan repite y repite y repite. Y eso no es porque Juan... no fue que a Juan se le rayó el disco. ¿Entienden ustedes, hermanos, fuera de Colombia, el término disco rayado? ¿Sí lo entienden? Sí, sí, hermano, es lo mismo, yo creo. Sí, Ok. es lo mismo. Es el término de otrora tiempo. ¿Recuerdan cuando venían los discos venían en un material que le decían vinilo? Sí, que se ponían en el tornasol y ellos iban girando con una aguja encima, pero cuando el disco se rayaba, se quedaba en una sola partecita, porque la aguja no pasaba, se cae, tarara, 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 tarara. Disco rayado. Juan no estaba repitiendo como disco rayado porque se le olvidó que iba a decir. Tenemos que recordar, a Juan le estaba dictando el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que le estaba diciendo. Si el Espíritu Santo vio la necesidad de repetir, ¿era por qué? Porque había un problema. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Al futuro? No. ¿O en la actualidad En dentro de la membresía? En ese momento. El momento. En ese momento dentro de la membresía. Y Juan repite que hay que tener amor, pero que hay mucho cuidado con los que niegan la divinidad de Jesús, que mucho cuidado con los que están enseñando otras cosas, que tengamos mucho cuidado porque algunos están dentro de nosotros, pero que no eran de nosotros, ¿sí? Y si uno hiciera un paralelo, alguien alguna vez dijo, venga, lo que pasa es que Primera de Juan tiene una característica muy distinta a lo que eran las características de las epístolas, porque todas las epístolas empiezan con un saludo, la identidad del escritor y la identidad de los receptores. Primera de Juan no. Primera de Juan parece más un sermón, pero es un sermón que se asemeja muchísimo con la estructura y contenido del cuarto evangelio. ¿Qué es el evangelio de quién? Juan. ¿De cuál Juan? Del apóstol Juan. Juan. Muy bien. Entonces, por eso es tan importante que nosotros miremos. Había algo, está ocurriendo algo ahí en las iglesias y Juan está repitiendo. Está diciendo, mucho cuidado. El autor no dice cuáles eran las doctrinas ni quiénes las personas causantes de su preocupación, pero probablemente se trataba de algunas enseñanzas que bajo el nombre genérico de gnosticismo, y miren la palabra que apareció acá, gnosticismo, comenzaban por entonces a infiltrarse en los círculos cristianos de Asia Menor. ¿Recuerdan qué iglesias estaban en Asia Menor? No era ¿Sí la recuerdan? La Odisea, Esmirna, Tiratira. Estaban todas las 7 iglesias de Apocalipsis, Sí. entre ellas Éfeso, pero también entraba
entre Asia Menor y acá ya estaba Colosas. Y cuando Pablo le escribe a los colosenses, les habla de eso mismo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿dónde estaba Timoteo? ¿Dónde trabajaba Timoteo cuando Pablo le escribió sus cartas? ¿Sí recuerdan dónde está Timoteo? ¿Dónde era que Timoteo ministraba? Era en Tesalónica. Lo acabaste de decir, no era en No Tesalónica. era. Sí. Alguien que me diga dónde sí era. No, en Roma tampoco, mi mamá lo acaba de decir también, no era en Roma. ¿No era en Éfeso? Era en Éfeso. Muy bien. En Éfeso. ¿Ustedes recuerdan que Pablo tuvo, o sea, Pablo ya fue fuerte, se va directo, como decimos nosotros los futboleros, con los taches arriba, cuando le escribe la segunda de Timoteo y le dice que había un tal Alejandro, no Arango, pero sí había un Alejandro allá y otro, ¿recuerdan el nombre del otro? Bueno, Alejandro y el otro tipo que estaban enseñando cosas que no estaban acorde. ¿A qué? ¿A qué no estaban acorde? A la palabra. A la palabra. Que no estaban acorde a la enseñanza. Más Himeneo. ¿Sí? Esa es mi tía. Que no estaban acorde más que a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo a ellos, hey, miren, y cuando pasemos al otro capítulo, cuando vamos a hablar del hombre de pecado, Pablo también les va a decir, hey, venga, es que yo ya les dije esto. Por eso no se dejen mover, ni por carta como si fuera de nosotros. Y si el que dice que el que les está dando el mensaje dice que es un ángel, ni que fuera de ángeles, se dejen convencer. Por eso la importancia de que nosotros examinemos el texto de las escrituras. Si nosotros no examinamos el texto de las escrituras, pues vamos a tener muchos enredos. Entonces aparece, ya está apareciendo el gnosticismo. Entonces, y la segunda carta está dirigida a una señora elegida y a sus hijos. Segunda de Juan, versículo 1 y versículo 5. Designación que probablemente no correspondan a una dama y su familia en particular, sino a toda la comunidad cristiana. Quizá alguno de los pequeños núcleos surgidos no lejos de la gran ciudad de Éfeso, en la provincia romana de Asia, durante la última década del primer siglo. El propósito de la segunda epístola de Juan es prevenir a un grupo de creyentes sobre las enseñanzas de ciertos engañadores, porque Juan los llama así, falsos maestros que andan predicando doctrinas contrarias a la divinidad de Jesucristo, negando la encarnación del Hijo de Dios y haciéndose acreedores a la calificación o al calificativo ¿de qué? Del anticristo. Versículo 7. Frente a la actuación de tales personas, Juan exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la verdad, por cuanto la verdad permanece en ellos para siempre. Versículos 1 al 2 y 4 de segunda de Juan. Y a que mantengan unidos en el vínculo del amor, que es el mandamiento dado por Dios desde el principio. Versículos 4 al 6. Es pues preciso preservar en la doctrina de Cristo, perseverar en la doctrina de Cristo, pues así el creyente tiene al Padre y al Hijo. Versículo 9, es decir, está en comunión con Dios. Miren, hermanos, cómo nos dan luces el conocer el contexto histórico de lo que estaba pasando. Entonces ustedes me podrán decir, como decía la Chilindrina, pero es que eso es muy fácil cuando uno sabe. Sí, cuando uno sabe es muy fácil. Pero cuando nosotros leemos el texto bíblico, pues tal vez no sabemos, no podríamos deducir que era el gnosticismo, ¿sí? Pero sí podríamos ver que Juan está exhortando sobre una falsa enseñanza y que tilda, califica, les coloca el sobrenombre, apodo, remoquete
de anticristo a los que están enseñando y queriendo practicar dicha falsa enseñanza. No nos habla el texto de un personaje histórico que va a venir en un futuro, porque de hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, la primera vez que aparece el término anticristo, dice que estamos viviendo los últimos días. ¿Nosotros o los que recibieron la carta? Los que recibieron la carta. Porque Primera y Segunda y Tercera de Juan no se la escribieron a la congregación virtual de la Iglesia de Cristo. No. Nosotros no somos los receptores originales. Ni a la Iglesia de Dios que se reúne en la casa de Beatriz, tampoco se la escribieron. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, yo. Amén. Entonces, vemos la importancia de, antes de alarmarnos, antes de asustarnos, tomarnos el tiempo de leer y releer el texto bíblico. ¿Ven ustedes la importancia, mis hermanos y mis hermanas, de hacer a un lado los conceptos preconcebidos por X o Y razón? Es decir, esas ideas que ya traíamos sembradas en nuestra mente, y ir con un corazón abierto al texto bíblico. ¿Ven ustedes la importancia? Amén. Pero no los estoy regañando, contesten. Amén. Amén. Porque no, ahí sí me toca regañarlo entonces, porque es que así no podemos. Y de vez en cuando un regaño no nos cae mal. Bueno, entonces, hermano, mire, es muy importante. Ese era el contexto. Ese era el contexto de las cartas de Juan. Una falsa enseñanza. Nuevo, moderno, no creo. Falsas enseñanzas, hay muchas. Falsos maestros, es más, no sé ni por qué nos asustamos cuando el mismo Jesucristo dijo que se iban a levantar muchos falsos. Y falsos cristos. Entonces iban a haber falsos cristos, ¿cómo no van a haber falsos maestros? ¿Qué es más fácil, ser un falso Cristo o ser un falso maestro? Falso maestro. Paso maestro. Un falso maestro. Imagínense, a ver, yo me dejo crecer el pelo, no me da, ya no, a Daniel y a mí ya no nos dio pásenos. Peluca. A Daniel y a mí ya no nos dio pásenos falsos cristos. No, mentiras, ¿cómo que no? Decimos que es que el Cristo verdadero era rapado. Le pone una peluca, sencillo. Jesucristo También. Jesucristo Hare Krishna. Uy, Dios mío. Jesucristo Hare Krishna es hasta peor. Sí. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, para que miremos que esto no era un problema únicamente de la iglesia en Asia Menor, era un problema, aunque igual Pablo estaba ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 20. ¿Ya están todos en Hechos 20? Sí. Amén, Sí. hermano. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, versículo 18. ¿Todos están conmigo en el versículo 18? Amén. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil
y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿dónde estaba Pablo? En Mileto. Mileto. En Mileto. ¿A quiénes llamó? A los ancianos de la iglesia. A los ancianos de todas las iglesias. No, esa iglesia. A los- ¿Dónde estaba él? A los ancianos de la iglesia en Éfeso. Mandó a llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso. Y cuando ellos llegaron, se reúne con ellos en una reunión donde me imagino que hubo muchas lágrimas, porque pues Pablo se estaba despidiendo de ellos, pero no era la despedida de, bueno, muchachos, Dios me los bendiga, manejen bien, permanezcan fieles, y Dios mediante, en un par de meses, el próximo año, nos volvemos a ver. Sino que Pablo era consciente por el Espíritu Santo de que esos hermanos nunca más iban a volver a ver su rostro. Pero Pablo no los invita a despedirse, no los llama para despedirse y ponerse a llorar con ellos. Los llama para amorosamente hacerles una gran advertencia. Prevenirlos acerca de 2 grandes fenómenos que iban a ocurrir. Primero, iban a entrar ¿quiénes? Todos rapaces. Todos rapaces. ¿Y quiénes son esos lobos rapaces? Personas que vienen a contaminar y a hacer daño a la iglesia. ¿Y cómo iban a contaminar y hacer daño? Hablando que no es verdad, a cambiar la historia. Ok. Eso se llama falsos Maestro. Maestros. maestros. Esa era la primera advertencia. Y la segunda advertencia, algunos de esos falsos maestros que iban a llegar a la iglesia, pues no venían de afuera. Estaban adentro, Estaban mismo. ahí mismo. Estaban ahí solamente, estaban agazapaditos, cual leona, agazapada, escondida, para en el primer papayazo, ¡pah!, mandar el zarpazo. ¿Sí? Me imagino que los ancianos de Éfeso se fueron para Éfeso, muy regocijados por haber visto a Pablo,
muy triste porque sabían que no lo iban a volver a ver y muy preocupados por esa advertencia. Advertencia que ya le había hecho al joven Timoteo. Advertencia que le había hecho a Tito. Advertencia que Juan les está repitiendo. Advertencia que Pedro también dijo. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? Que cuando el Espíritu Santo, a través de todos sus apóstoles, nos está repitiendo que tengamos cuidado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas, ¿será que eso es algo que nosotros tenemos que hacer a un lado o es algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención? Poner las pilas. Seguir prestándole atención. Seguir prestándole atención o prestarle mucha atención. Mucha atención. Yo creo que aquí sí, mi mamá me dijo, eso es como dice José Dil. Pilas, pilas. Tenemos que estar pilas, ¿no, José Dil? No está. Ya durmió el muchacho. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos? Que nosotros estemos pilas a esta advertencia. Porque Sí, esta advertencia pilas. no es nueva, hermano. Falsos maestros, falsas enseñanzas, eso no es nuevo. Desde el primer siglo viene. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes. Pero la única... Perdón, hermano. Sí, hermano. Yo quisiera hacer un pequeño comentario con respecto a los anticristos. Tenemos que acordarnos de que desde la época que Juan empezó a bautizar, bautizó a los escribas y fariseos, que eran los que practicaban la religión de lo que se les enseñó Moisés. Pero le enseñaban a su manera, a una manera diferente, para que ellos no entendieran mucho. Jesucristo, cuando llegó Jesucristo a predicar, los fariseos lo detestaban, lo odiaban, porque Jesucristo les estaba enseñando la verdad. En todos los fariseos de ese tiempo ya eran los anticristos. Y Juan, el capítulo 1, versículo 2:18, les dijo que los anticristos estaban dentro de su grupo, que tuvieran mucho cuidado, porque estos anticristos estaban dentro de ellos. O sea, esos lobos rapaces estaban dentro de nuestros grupos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque ellos eran los anticristos. Ok. Sí, hermano. O sea, más que el anticristo como un sujeto en particular, pues aquí estamos viendo que el anticristo es todo aquel que tiene una falsa enseñanza. El que niega que existe... Sí, hermano Augusto, sí. Lo que pasa es que ese va a ser el tema del día martes. Ya cuando entremos en el texto como tal, porque aquí estamos viendo solamente la parte del antecedente histórico de cuando Juan escribe sus cartas. Ya cuando entremos al texto en particular, pues Juan sí los va a identificar y vamos a sacar nosotros unos principios muy importantes de a lo que nosotros debemos de tenerle cuidado hoy con el tema del anticristo y lo que no es realmente el anticristo, ¿qué es? O sea, ¿qué es el anticristo en este momento? Sigue el principio de falsa enseñanza, es una falsa enseñanza que quiere identificar a un sujeto histórico en particular en el futuro para decir que cuando él esté operando, ya la venida del Señor está cerca. Nosotros nos hacemos todo este sancocho, este enredo, ¿cierto? Por dos cosas. Número uno. Perdón, hermano, el sancocho es muy sabroso. Lo que es malo son los enredos. Sí, ok. Entonces, lo que pasa es que lo digo porque el sancocho es una mixtura de verduras y todo eso. Pero muy agradable. Claro que sí, hermano, sí.
Entonces, es una forma muy coloquial que tenemos nosotros aquí en Antioquia de decir cuando algo se está como empezando a cocinar y a enredar. A mí me sacan yo sacan soy- de ese sancocho. Bueno, es porque yo soy bogotano Claro que sí, hermano, tranquilo. y mis padres eran boyacenses y ellos sabían hacer un sancocho muy sabroso. No, es que el sancocho es muy rico, hermano, pero aquí se dice de esa forma, en el sentido de que a mí me sacan de ese sancocho. Yo no soy papá de ese sancocho, pues. Claro. Ese Sí. revuelto. Es revuelto, Revuelto. por el revuelto, exactamente. Gracias, Luz, porque era la palabra que estaba buscando y no podía acordarme. Entonces, nosotros no estuviéramos en este enredo si tuviéramos presentes dos cosas. Uno, estuviéramos más pendientes de ir al texto bíblico. Ujú. Dos, que fácilmente podría ser la uno. Si nosotros no estuviéramos tan descuidados con la segunda venida del Señor, y cuando digo descuidados es que para nosotros la segunda venida del Señor es una cosa hipotética en el futuro, cosa que no era para el cristiano del primer siglo, porque el cristiano del primer siglo esperaba con ansias la venida del Señor. El cristiano del siglo XXI no. Nosotros no lo esperamos con ansias. Pero, perdón, ¿Sí? tenemos que darnos cuenta que la segunda venida de Jesucristo no la sabe nadie. Únicamente el Padre sabe la venida de Sí, Jesucristo. hermano, es que no le estamos poniendo fecha, hermano Augusto. No le estamos poniendo fecha a la segunda venida. Pero en el primer siglo, el mismo apóstol Pablo se contaban los que iban a estar vivos cuando viniera el Señor por la iglesia. Y Ajá. nosotros estamos en un letargo. O sea, al cristiano moderno la segunda venida no le interesa, o sea, no es el tema de atención. Ni la segunda venida para nosotros fuera un tema tan tangible, tan de que ya va a ser, de que puede ser en este momentico, que la esperanza que tenemos del día de mañana no es que amanezca y el sol brille, sino que los cielos se abran. Entonces, no estaríamos tan medrosos, no estaríamos tan preocupados por las enseñanzas de un anticristo que va a venir en el futuro a acabar con esto. Sí, pero perdón, hermano, si no estamos preocupados por eso, estamos sentados en una bomba de tiempo. Porque qué más peligroso que despreocuparse de la venida de Jesucristo si él Pero no es que sabemos. ese es el punto, hermano Augusto, que el cristiano del siglo XXI no está ocupándose y anhelando la segunda venida. Ese es el punto que hemos venido Pero estudiando. eso es demasiado peligroso. Pero Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las escrituras dicen que él vendrá como un ladrón. Y si Sí. nosotros no estamos preparados en nuestra casa para atacar al ladrón, él nos va a robar y matar. Y como no sabemos Sí. cuándo viene Jesús, nadie sabe cuándo. Es que no estamos, vuelve y le digo, hermano Augusto. Perdón, ese es el peligro. Porque va a Claro. venir y nos va a encontrar durmiendo. Nos va a encontrar en la hamaca. Y ese es el peligro que hay. Exactamente. Por eso nos preocupan tanto estos temas, por eso nos preocupan tanto estos temas, que a la larga no deberían de preocuparnos tanto. Sí, hay unas advertencias sobre la segunda venida, perdón, sobre las falsas enseñanzas, pero nuestro anhelo tiene que ser la segunda venida. Entonces ya el día martes, hermanos, porque me pasé 7 minutos, el día martes vamos a continuar acá y ya vamos a empezar a analizar el texto de Juan, de primera y segunda de Juan. ¿Listo? Por su atención, hermanos, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y si es la voluntad de Dios, nos vemos mañana en la clase, pero si nos vemos en el cielo, muchísimo mejor. Amén. Amén, hermano, amén. Gracias. Gracias, Por hermano. eso dice Cristo que tenemos que estar preparados, hermano. Vamos a seguir.